Bueno chicos, muy buen día. Para hablar de cálculo tensorial, lo vamos a limitar muchísimo a lo que es su aplicación en la mecánica del medio continuo. Si nosotros tuviéramos la percepción, la concepción de lo que un matemático puro, un físico puro, nos habla de cálculo tensorial, pues seguramente que es mucho más profundo. Hemos hablado que nosotros lo limitamos a una condición espacial, una condición tridimensional, pero pues digamos que en toda la teoría matemática puede llegar a ser una condición n-dimensional que para nuestro sentido práctico no estaríamos interesados en llegar y en profundizar. Si hablamos del cálculo tensorial, pues inicialmente vamos a hablar del operador Nabla, que es un operador como tal de derivación. Aquí es como podemos llegar a representar muchas veces las operaciones matriciales o incluso aquí estas operaciones sobre campos vectoriales donde lo podemos plantear con sistemas matriciales. Este operador Nabla, operador de derivación, lo vamos a hacer sobre, o está definido más bien, sobre, con las derivadas parciales sobre cada dirección. Cabe la pena decir que, digamos, podemos representar, ¿sí? O más bien, antes de ello, que si nosotros en nuestros cursos de matemáticas, ¿sí? Podemos decir que si esta era una función, por acá, por un punto particular, bueno, perdón, podía llegar a pasar la derivada, ¿no? Entonces la derivada en ese punto era una función de menor grado que lo que me podía llegar a dar a interpretar es cuál era la pendiente de la línea de la función original f de x, digámoslo en este caso, si esto fuera x y esto fuera y o f de x. ¿Sí? ¿Y cuál es la pendiente o la razón de cambio en un punto particular? Ese es nuestro concepto como tal de derivada. Ahora, si lo vamos a hablar para cálculo eh, tensorial, cálculo vectorial, hablamos que las derivadas pueden llegar a ser en tres direcciones, en x1, x2, x3, hablando que es nuestro sistema de coordenadas. Entonces, por eso aquí tengo unas derivadas parciales con respecto a x1, a x2, a x3, donde solo nos va a aplicar este operador de derivación. Este operador de derivación puede llegar a aplicarse sobre una función que puede estar acá definida, ¿cierto? Una función phi que nos va a definir ahora, pues en el espacio puede ser un plano. Este plano a nivel espacial, digámoslo así, es lo que nos representa de forma análoga esta función a nivel del plano. Y entonces, este operador de derivación, o cuando ya aplicamos como tal el gradiente, lo que nos va a representar es este punto o un plano que va a ser perpendicular a la función vectorial, función espacial, en ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que debemos de interpretar nosotros con este gradiente de phi, que es la aplicación como tal del operador Nabla sobre una función como tal. ¿Sí? Este gradiente de phi está definido como el vector obtenido al aplicar el operador Nabla sobre el campo escalar vectorial phi de x en términos de posición. Entonces, está la gráfica de la función y está como tal el vector que nos va a representar ese plano o en ese punto. La derivada direccional como tal de un vector se define como el escalar que representa el cambio escalar vectorial en la dirección n. Nos damos cuenta acá pues, que si tenemos en particular una dirección en la cual queremos conocer esa razón de cambio, ¿sí? Es como si tuviéramos, si decimos que es un escalar también, es como si estuviéramos aplicando el producto punto entre ese vector n, que es el vector particular donde queremos conocer la razón de cambio, y el operador de derivación aplicado sobre el plano. O sea, cómo se proyecta como tal la pendiente de ese plano en, con respecto a este vector direccional. Y la forma de calcularlo, pues, es del producto punto de el producto de las componentes, ¿cierto? Con respecto a uno, con respecto a 2, con respecto a 3, y sumarlo para obtener como tal un escalar. Entonces, digamos, para sintetizarlo un poco, lo que vamos a decir es que esto es como una derivación a nivel espacial. Y
lo que estamos diciendo con el vector de derivada direccional es mirar cómo ese plano se proyecta con respecto a un vector particular. Podemos hablar también de la divergencia de un plano vectorial o un plano tensorial. Si A es el campo vectorial en función de la posición, que es una función como la que podemos tener aquí, el escalar se obtiene a partir del producto interior visto en clase con el operador nabla y el mismo vector A. Entonces es aplicar el operador nabla por nuestro campo, visto de esta manera. Para traerlo a una aplicación como tal, podemos decir que tenemos como tal este campo A de X con coordenadas o con componentes más bien en dirección E1 asociada a X1 con dirección E2 con dirección E3, ¿cierto? Tiene una componente en cada dirección. Pues por ende, como es una condición de posición, pues tiene coordenadas X1, X2, X2 en el segundo término, X1, X3 en el tercer término, ¿sí? Es una función lineal, se dan cuenta, los términos de posición son de grado 1. La idea de nuestro ejercicio es calcular el gradiente y la divergencia. De esta manera, pues si decimos que el cálculo del gradiente es tener el vector y operarlo desde una notación matricial de esta manera, que se está viendo acá, entonces tengo mi posición, que es dada por esta función. A1 sería 10x1x2 en este caso, la componente A2 sería 3x2 y la componente A3 sería 7x1x3. Mi operador de derivación, ¿sí? Y cuando tengo este vector columna por este vector fila, sabemos que dimensionalmente lo que nos va a dar es una matriz. Entonces, esta matriz que nos va a representar la razón de cambio con respecto a x1, a x2 y a x3 de cada una de las componentes de esta función. Entonces, al reemplazarlo, ya sabiendo que x1 lo representa, perdón, que a1 lo representamos de esta manera, a1, a2 acá, ¿cierto? Y a3, podemos reemplazarlo y decir que el gradiente de A lo podemos obtener con, vean que está la primera componente, segunda componente y tercera componente. Y el operador nos va a dar esta matriz. La derivada de 10x1, x2, la primer vector, vector fila, va a ser todo ese primer término derivado con respecto a x1, x2, x3. 10x1, x2 derivado con respecto a x1 nos da 10x2. Si lo derivo con respecto a x2, nos da 10x1. Y si lo derivo con respecto a x3, nos da 0, que es este número que está aquí. Nuestro segundo vector nos va a permitir es tener nuestra segunda componente de la función, que sería 3x2, derivada con respecto a x1, note como componente que es 0, derivada con respecto a x2 nos da 3, y con respecto a x3 nos da 0 porque tampoco tiene componente. Y por último, este vector fila correspondiente a la componente A3, nos dice que si la derivo con respecto a x1 nos da menos 7x3, ¿cierto? Si la derivo con respecto a x2, pues no tiene componente, nos da 0, y si la derivo con respecto a x3 nos da menos 7x1. Y de esta manera podemos saber cómo es la razón de cambio de esa función posición en el espacio. Ahora, ¿cómo hallamos la divergencia de A? ¿Sí? Es aplicar el operador derivación. Aplicamos el operador de derivación en A, pero se dan cuenta que la función va a ser diferente, porque es como si tuviéramos el producto punto, ¿sí? Entonces voy a tener como la operación de la derivada de la componente 1 en función de x1 con respecto a x1, la componente 2 con respecto a x2, la componente 3 con respecto a x3 y obtener la suma de sus productos. En este caso,
podríamos decir que la divergencia de A va a ser 10x1, x2 lo derivo con respecto a x1, nos da 10x2, ¿cierto? 3x2, si lo derivo con respecto a x2, nos da 3. Y 7x1, x3 negativo lo derivo con respecto a x3 y nos da menos 7x1. Ya reorganizándolo, nos da esta función dada acá de esta manera. Bueno, de hecho no es ni siquiera una función, ¿sí? Lo podemos expresar de esta forma, que también podemos decir que es la traza de esta matriz, ¿cierto? Son los términos de la diagonal de la matriz. También los podemos obtener de esta manera. Adicionalmente, podemos hablar del teorema de la divergencia o teorema de Gauss, el cual establece que si un campo vectorial, como el que acabamos de revisar, en este caso lo nombramos AX, tiene por derivadas parciales, existen, son de primer orden y son continuas en todos los puntos del volumen B acotado por una superficie de B. La superficie es el de B como tal, es la superficie de todo este volumen y B es el contenido. Se cumple que la divergencia de A, ¿sí? O la integral sobre el volumen de la divergencia de A, yo la puedo representar como la integral, en este caso de superficie, la primera es de volumen, la segunda es de superficie, no una condición volumétrica como la primera, sino la segunda que es una condición de superficie en un vector direccional n que está representándose acá. En notación indicial se ha representado de esta forma. Si lo vemos un poco más hacia atrás en los cursos de cálculo que se han visto antes, este teorema de divergencia también se ha aplicado. Y es este que tenemos acá. De pronto les es un poco más llamativo verlo expresado de esta manera, ¿sí? ¿Qué es el concepto de la integral por partes? ¿En qué consiste el concepto de la integral por partes? Que yo puedo tener una integral, ¿sí? Tiene su diferencial y yo le puedo descomponer en una función o la multiplicación de dos funciones, ¿sí? Haciendo un cambio, una modificación acá en la condición de la integral. Dicen que un día vi una vaca vestida de uniforme y pues esa es la forma de recordar cómo es el principio de la integración por partes. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que lo que estamos haciendo. Primero, pues la integral que queremos conocer es la de la función u, ¿sí? Pero vamos a integrar la función de u, en este caso, que es una derivada, o sea, una función de menor, ¿cómo se dice? De menor jerarquía, digámoslo así, ¿sí? De u, voy a terminar integrando de u, por eso decimos que se establecen que van a tener derivadas, en este caso de primer orden y continuas. Y la derivada de db, pues digamos que acá hacemos el cambio, y se ajusta y tengo que tener la integral. Entonces, ambas funciones, para poder hacer esa integración por partes, deben ser continuas y tienen que ser derivables o diferenciables. Entonces, para hacer ese cambio, vean que esto es el mismo principio de divergencia o el teorema de Gauss que hemos aplicado nosotros de pronto desde otra perspectiva. ¿Qué hacemos? Vamos a integrar una función que sea continua, que tenga unas particularidades como tal, por medio de una función, o vamos a llegar al resultado final por medio de una función que tiene un menor grado de jerarquía, ¿sí? Entonces la que quiero integrar es u, y voy a terminar integrando de u. Acá lo que yo quería integrar es el volumen, y digamos que lo hago equivalente a una integral de superficie. Entonces, esto es parte del principio, de los principios de elementos finitos, donde lo que yo quiero es saber qué es lo que ocurre en todo el volumen a partir de qué es lo que pasa en la superficie. Y eso pues ya estamos viéndolo de esta forma, donde se quiere decir que este vector n es este vector direccional en particular, ¿sí? La superficie ya dijimos que es todo el contorno, el volumen, todo lo que tengo al interior, y pues que estamos ubicándolo con respecto a un sistema de referencias. Como tal,
nos condiciona que si un vector normal n, el cual obviamente es unitario, el que me permite identificar a determinada superficie, a la superficie en un punto particular, ¿cierto? De B, se le puede aplicar el teorema de la divergencia a un campo tensorial de segundo orden, obteniendo esta expresión, ¿sí? De forma muy general es como puedo llegar yo a obtener un problema de la mecánica de cierta condición de complejidad a partir de la resolución de un sistema de menor complejidad, obviamente con un grado de aproximación. Acá un poco del resumen prometido de este tipo de operaciones, el gradiente del campo escalar. Ya hemos dicho que pues la vista matricial creo que se hace un poco más fácil de entender. Tengo mi operador de derivación por el campo escalar, el tensor derivada o gradiente de un campo vectorial. Muy importante siempre que tengamos en cuenta la dimensión de los operadores, ¿cierto? Y los vectores que conformamos para que la respuesta también sea dimensionalmente compatible. El gradiente del vector simétrico, que hemos dicho que se puede descomponer de esta manera en clase, y la divergencia del campo vectorial, que es el escalar, donde es el vector fila por el vector columna. Recordemos que generalmente nuestros vectores los representamos como vectores columna, a no ser, y los vectores transpuestos van a ser vectores fila. Entonces, esta es la manera de resumir un poco la información de lo que queremos conocer de esta condición de cálculo tensorial aplicada hacia la mecánica del medio continuo. Un poco de validar cuáles son las formas de poder llegar a establecer esas condiciones de cambio de unas superficies que ya pues más adelante van a tener una aplicación particular. Entonces, les dejo la información para que la puedan consultar y les hago también llegar a ustedes mm, este documento.